las nuevas indicaciones, siempre tratar o no tratar accidente cerebrovascular en cámara hiperbárica fue un dilema. ¿Por qué? Porque trataron a los animales, los animalitos por ejemplo, ligaron la arteria cerebral media o alguna otra arteria y vieron cómo mejoraban manifiestamente. Después se trasladaba un paciente con accidente cerebrovascular a la cámara hiperbárica y algunos mejoraron y otros no. Y entonces siempre fue un dilema, ¿qué se hace? ¿Es tratar o no tratar? Después hay otros datos, por ejemplo, otras patologías que hoy no vamos a tratar, solamente le quiero mencionar porque para medicina hiperbárica están de mucha importancia. Esto es demencia vascular y quizás hoy no vamos a tratarla porque es la misma viejita que caminaba primero mal y después empezó a caminar bien, también recuperó su estado de cognitivo y bien, ya no tenía problemas esfinterianos, etcétera, etcétera. Pero lesiones cerebrales traumáticas cuando son moderadas. Esto hay un montón de gente, por ejemplo, los mismos jugadores de fútbol americano, que se lesionan muchísimo y hay todo un movimiento en Estados Unidos, las madres contra estas lesiones. Y también son lesiones de los soldados que vuelven después de estar en Irak, en Afganistán, tienen lesiones. Han perdido todo porque son muy difíciles de tratar, parece que tienen lesiones mínimas, pero socialmente son muy difíciles y muchos pierden sus casas, familias, etcétera, etcétera. Entonces, tratar o no tratarlos con cámara hiperbárica está ahora bajo cuestión en Estados Unidos. Lo mismo que síndrome postconmocional. No vamos a hablar hoy de autismo y de parálisis cerebral porque está fuera de nuestro enfoque, pero sí son indicaciones neurológicas que hay que seguir estudiando y viendo lo que se puede hacer. Vamos a hablar primero del accidente cerebrovascular y acá lo que mencionaba la doctora, el tema de penumbra. Umbra es la sombra, ¿sí? Por ejemplo, si esto es sol y esto es tierra, esto es umbra, la sombra completa. Y penumbra es media sombra, que hay un poquito de luz. Esto lo mismo pasa dentro del cerebro. Cuando hay corte de irrigación por una arteria, aparece la zona de sombra o umbra. Y esto es necrosis, esto es irrecuperable. ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con la zona de penumbra, que puede ser más grave o menos grave, A o B. Entonces, esto es la zona de penumbra que, ¿cómo podemos definir fisiológicamente? Son células, son neuronas que todavía están vivas, pero no producen suficiente energía para poder transmitir la señal eléctrica. En nuestro cerebro todas las señales son señales eléctricas, entonces le falta esta energía. ¿Seguimos? Está en el protocolo en el accidente isquémico. Entonces, hay dos accidentes. Uno hemorrágico, cuando se rompe la arteria y hay una hematoma. Y bien, son casos más difíciles, no vamos a hablar hoy de esto. Pero isquémico, que quiere decir que hubo una obstrucción o un espasmo, entonces una cierta área no recibió sangre, no recibió oxígeno y murió, es necrosis o pasó el estado perifocal a la penumbra. ¿Qué pasa con el accidente cerebrovascular? No es importante solamente la primera fase, que existe una zona de isquemia. Isquemia produce hipoxia o falta de oxígeno. Isquemia, falta de sangre. Hipoxia, falta de oxígeno, que después se produce toda la cascada de eventos con inflamación, con citoquinas, con edema y con apoptosis, y esto se llama el golpe hipóxico. Seguimos. Bien, hay estudios que dicen que sí, es un estudio publicado en 2013 que dice que oxigenoterapia
terapia hiperbárica estimula neurogénesis y atenúa inflamación después del stroke isquémico. Por ejemplo, es muy importante, ¿cuántas sesiones tenemos que dar a estos pacientes con accidente cerebrovascular? Y cuando analizaron todos los trabajos, resultó que cuando daban más de 30 sesiones y en total, todos los trabajos, bien, en un trabajo se analizaban 20 pacientes, en otro 40, en otro 15, etcétera, etcétera. Analizando el resultado en 265 pacientes, vieron que como mínimo hay que dar 30 sesiones para ya tener una certeza. Este mejora, este no puede mejorar, con esto se puede seguir trabajando. Siguiente. Y es un trabajo que está también, yo puedo mandarles por al doctor Sánchez y después distribuye para todos por mail. Es un trabajo hecho en Israel y publicado en 2013, y este año este mismo autor le dieron 1 hora para hablar en Estados Unidos en la reunión de Undersea Hyperbaric Medical Society. ¿Qué él hizo? Él realizó los pacientes que tenían entre 6 meses y 6 años de evolución del estado post-evento, post-accidente cerebrovascular. Y dijo, sí, todavía tienen plasticidad para recuperar, digamos, las neuronas. Esto también fue un estudio con grupos entrecruzados. Entonces, fíjense, este grupo no recibió cámara hiperbárica, fue el grupo control. Este grupo sí que recibió cámara hiperbárica y mejoraron bastante. Este grupo, cuando se terminó esta etapa, también fue mandado a la cámara y también mejoró. Siempre es un estudio que permite realmente tener el grupo control y ver que sí, no es ni tiempo, ni condiciones magnéticas, ni condiciones meteorológicas, no, es el tratamiento. Por eso, y a ver, después, lo que es muy interesante que él hace estudios de SPECT. SPECT es el estudio de imágenes que permite ver si las neuronas pueden captar el radiotrazador o digamos una tintura. Las zonas que están en rojo representan las células activas. Las zonas amarillas, bien, bastante activas, pero verdes no, y azules aún peor. Las azules son los que no tienen actividad. Entonces, nosotros, si tenemos esta imagen, nosotros podemos saber, ok, después vamos a ver, por ejemplo, esto es antes de tratamiento, esto es después del tratamiento. Acá hubo una zona que estaba totalmente sin actividad eléctrica y acá esta zona se recuperó. Acá esta zona también se recuperó. Esta zona en otro corte vemos que también se recuperó. Entonces, es monitoreo por imagen. Mejoró el paciente y también mejoró la imagen. Cuando nosotros proponemos al paciente tratamiento en cámara hiperbárica, necesitamos tener este cuadro para decir, mire, usted nunca va a recuperar movimiento de su brazo. ¿Por qué? Porque es la zona necrótica. O por ejemplo, acá supongamos que son los dedos. Y en otro caso, decir al paciente, no, mire, usted tiene la zona necrótica, esto no va a poder recuperar, pero otras cosas va a poder recuperar. Hablando de afasia, este mismo autor, el autor principal de este trabajo, cuenta un caso que él trató a un rabino. Este rabino era hemipléjico y no podía hablar. Entonces, analizando su SPECT, le dice el neurólogo, mire, usted puede recuperar su habla, pero no va a poder mejorar su movimiento en la mano y en la pierna. Y dice rabino, para mí lo más importante es el habla, y se recupera el habla. Entonces, este paciente entra en el grupo favorable. ¿Por qué? Se pensó recuperarle el habla y se recuperó el habla. Mire,
Acá está el tema de neurogénesis. Antes se pensaba, nace el bebé, tiene una X cantidad de neuronas, bien, en la corteza pensábamos que eran 14 miles de millones, y durante toda la vida estamos perdiendo estas neuronas, y no está así. Ahora sabemos que en la zona subventricular existen los ventrículos en los hemisferios, y ahí hay una zona donde hay células que en realidad no hacen nada de nada, solamente se dividen. Acá están estas células, acá está esta zona, acá está esta célula y de vez en cuando se divide. Se divide, una se queda para dividirse otra vez y otra sube y va a diferentes zonas de corteza. Según los estudios en los animales, es el camino de aparición de formación de todas las células en el cerebro. Hipótesis, pero bien, parece que es así. Entonces, fíjense, suben y llegan a la corteza cerebral. Pero cuando llegan a la corteza cerebral, necesitan instalarse en la red de neuronas, necesitan tener contacto con axones, dendritos de otras células. Y para esto se necesita el entrenamiento. Cuando hay entrenamiento, entonces estas células se hacen funcionales. Entonces yo no creo que muchas células que están muertas o en estado muy de baja, digamos, de bajo nivel energético se recuperen. A lo mejor son estas células, pero que usted hace trabajar estas células. Se insertan en el ensamble, en el complejo de otras células y ya esta zona se hace más funcional. Y seguimos, le muestro dos diapositivas. Esto es el trabajo que hace HBOT o oxigenoterapia hiperbárica. Acá esto es bloqueo. Entonces bloquea este mecanismo, entonces ya no hay exceso de este HIF. Y cuando no hay exceso o solamente la cantidad necesaria, se produce factor de crecimiento derivado del endotelio y eritropoetina, lo que se necesita para producir neurogénesis. Y esto ocurre. Y la hipoxia frena esto. Esto es como frena, bloquea. Y el oxígeno hiperbárico lo estimula. Ya puede ir por diferentes caminos, no voy a, digamos, decir todos los variantes, cómo puede llegar a neurogénesis por el gen Wnt, etcétera, etcétera, pero lo importante es que el oxígeno hiperbárico estimula la neurogénesis. Y hay una diapositiva más, donde se compara normoxia o la cantidad normal de oxígeno, hipoxia y hiperoxia producida por cámara hiperbárica. Si estamos bien, no necesitamos neurogénesis, no ocurre. Acá se ve por qué. Porque la proteína quinasa hace que esto es muy interesante. Es toda una cosa, para mí por lo menos resultó ser nueva. Es una proteína, entonces, proteína y B-binding, ¿sí? Que se junta a una secuencia de aminoácidos en ADN. Estos se llaman elementos de respuesta, RE, elementos de respuesta en ADN. Y C, ¿por qué C? Porque esto está todo estimulado por adenosín monofosfato cíclico. Entonces, en inglés, cyclic adenosine monophosphate respond elements binding. Es una proteína que se junta a una cierta parte de ADN donde están los genes. ¿Sí? Entonces, fíjense, y esta es, acá está, después volvemos otra vez a esto, esto está, la proteína, esto es que se junta a elementos de respuesta, a una cierta
secuencia en ADN. Acá está esta cierta secuencia que por diferentes factores de transcripción que nos produce Brain Derived Neurotrophic Factor, factor neurotrófico derivado del cerebro. BCL2, como ya hemos hablado, un factor antiapoptótico. Factor de crecimiento derivado de vasos, de vasos sanguíneos. CIFOS es un gen que aparece cuando hay lesiones en el cerebro y es como produce protección. Somatostatina, encefalina, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos pueden producirse cuando se activa una cierta secuencia de aminoácidos en los genes. Ahora volvemos a la situación de normoxia, hipoxia, hiperoxia. Entonces, en normoxia no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando esta proteína de adhesión pierde el fosfato, no ocurre nada. Cuando tenemos hipoxia, peor, como hay exceso de fosfatos. ¿Por qué? Porque ATP se produce en adenosín difosfato, y entonces el exceso de fosfatos bloquea esta proteína. Y esta proteína bloqueada ya va por ubiquitina, que está por todos lados. Y en la proteasoma 26, bien, hay una organela así, en las neuronas va a degradación. Y solamente cuando tenemos hiperoxia, nosotros con este tratamiento podemos estimular esta proteína que se junta con una secuencia en aminoácidos y nos produce estas sustancias. Entonces es una nueva visión, supongamos es toda una hipótesis, pero hipótesis que está estudiada en muy interesante, muy buen nivel. Entonces, lo que usted hace, yo comparo con estos efectos. Por ejemplo, cuando tenemos hiperoxia, pueden producirse mayor cantidad de estas sustancias que son intrínsecamente necesarias para que las células se recuperen. Y porque todo el problema es, ok, recuperamos las neuronas, si serán funcionales o no. A ver, y creo que bien, conclusiones y futuras direcciones. Todo se trata que en todas las futuras investigaciones, en todas las enfermedades neurológicas es esencial promover la proliferación celular, su sobrevida y diferenciación, y además que necesitamos la confirmación que el tejido neuronal recuperado por oxigenoterapia hiperbárica sí será funcional. Y ya entendemos, para que sea funcional hay que entrenarlo.